Es triste, hermano, ver cómo en familias donde han tenido dinero, cómo cuando muere el padre y la madre se despedazan entre ellos, se ponen juicios, contratan abogados para enfrentarse y sacarse una propiedad y otra propiedad y otra propiedad, porque su corazón está en las cosas materiales, en el dinero. No les interesa el amor del hermano, de la hermana, inclusive hasta padres contra hijos, hijos contra padres. Alabado sea el Señor. Y en la época de los reyes usted va a ver cómo los familiares de los reyes y los que llegaban al poder querían estar siempre en el poder y mandaban matar a sus hermanos. Uno de ellos mató a 70 de sus hermanos. Alabado sea el Señor. Otro cualquiera que se le asomara lo mandaba a matar, porque quería perpetuarse en el poder y cometía abusos, hermano. Y como estos dos reyes y otros más, pero estos dos reyes destacan porque se dieron a la brujería, a la hechicería, incitaban al pueblo. Era como decir al pueblo, pues consulten a los ídolos, hagan sesiones de espiritismo, jueguen la ouija, jueguen al Halloween. Eso es lo que sucedía. Y tanto el rey como la esposa del rey eran impíos. Entonces ahí se cumple la palabra, amaron la maldición. Porque todo aquel que practica el pecado ama la maldición. Aunque usted diga, no, yo no amo la maldición, yo quiero la bendición. Pero si tú practicas el pecado, eres dado a la hechicería, a la brujería, a las prácticas malas, estás amando. Para Dios, tú amas la maldición. Y la maldición te va a venir. Y la maldición se va a meter en tus huesos. Y la maldición se va a meter entre tus entrañas. Por eso usted puede ver mucha gente famosa. Mucha gente famosa, pero mírele la cara. Puede haber hasta una sonrisa, pero mírele bien. Y hay una expresión de angustia, de miseria, de vacío. Yo digo, si tan bien les va, ¿por qué son drogadictos? Si tan bien les va, ¿por qué son borrachos? Si les va tan bien, ¿por qué tienen tantas mujeres? Es porque no tienen paz. Es que necesitan algo, necesitan algo. Bendito sea el Señor. Y pueden haber conseguido muchos logros. Y pueden llegar a ser famosos. Pero están lejos de Dios. Hay hombres que también en la historia de la Biblia se menciona. Por ejemplo, me acordaba de Coré. Coré fue uno de los ayudantes, uno de los personajes importantes dentro del pueblo de Israel. Cuando Israel estaba en el desierto, Coré fue un hombre muy importante. Tal vez uno de los colaboradores de Moisés, uno de los príncipes, uno de los principales. ¿Y por qué se levantó contra Moisés? Y yo me vino a la memoria porque Coré fue destruido. La tierra se abrió y lo tragó. Y murió él y todo su séquito y todos sus seguidores. Y yo digo, ¿por qué es que Coré se rebeló contra Moisés? ¿Acaso Coré no tenía todo? Coré lo tenía todo. Coré era un hombre que había destacado, porque si llegó a ser uno de los príncipes, llegó a destacar. Y tenía la bendición de Dios, pero él quiso más. Se igualó al hombre de Dios, a Moisés. La Biblia dice que no hubo otro hombre más manso que él. La Biblia dice que fue profeta de Jehová. Cuando uno lee, hermano, y estudia la trayectoria de Moisés, realmente fue un hombre extraordinario. Pero así como fue extraordinario,
también tuvo errores, porque todo hombre, todo ser humano falla. Pero no se puede comparar los errores de Moisés al pecado de Coré. Alabado sea el Señor. Moisés era un hombre que estaba bajo presión. La exigencia de Dios como el líder, como el conductor. Era aquel a quien Dios le reclamaba. Era a quien Dios le daba las directivas. Y Moisés se encontraba en una encrucijada. Una cosa es lo que le decía Dios, y cuando él lo aplicaba al pueblo, el pueblo se rebelaba. Cuando él iba a hablar al pueblo, el pueblo se indignaba. Entonces veía un pueblo rebelde, un pueblo contradictor. Y Moisés sufría. Pero Moisés sabía que lo que decía Dios, eso era. Y muchas veces el hombre de Dios tiene que irse contra el pueblo, nunca contra Dios. Hay personas que utilizan cosas y dicen cosas que a los oídos del pueblo les suena agradable. Y yo creo que eso es lo que usó Coré. Coré le dijo a la gente: ya basta ya de Moisés. ¿Acaso nosotros no tenemos el Espíritu de Dios? Coré se presentó como un demócrata. Coré lo que quería decir al pueblo era: ya basta del yugo de Moisés. Vamos a hacer un sindicato. Vamos a ponernos de acuerdo. Si nosotros todos nos unimos, vamos a presionar a Dios. Poder en el nombre de Jesús. Y a Coré se le metió el diablo, y Coré dijo: voy a enredar a uno, a otro y a otro, y sacó sus cuentas. Actuó como político, actuó con su mente humana. Sacó sus cuentas humanas y dijo: yo me tumbo a Moisés. Yo soy el que voy a aprovechar. Y seguramente Moisés había tenido sus errores. Y no tiene errores. Y le empezó a hablar al pueblo bonito, a la gente, y convocó a los príncipes y les dijo: ¿ustedes no están cansados de Moisés? Como algunos dicen: Moisés sí, un hombre de Dios, pero mira, tiene esto, tiene lo otro. Sí, es un hombre de Dios, pero tiene... Porque hay quienes son, hermanos, están bajo una obra del diablo y dicen, reconocen la autoridad del hombre de Dios, pero les gusta magnificar los errores del hombre de Dios. ¿A dónde quieren ir? ¿A dónde quieren llegar? ¿Cuál es su propósito? Alabado sea el Señor. Y entonces Coré y Datán y otros más empezaron a hacer asambleas, empezaron a reunir, se reunían por las casas. Eso no fue de la noche a la mañana, eso tomó su tiempo. Acuérdense que el pueblo en ciertas ocasiones llegaba a lugares donde no había agua. Entonces Coré aprovechaba el descontento: no tienen agua, nos han traído para matarnos de sed. Pero no sabían que el propósito de Dios, el plan de Dios, era probarlos. Llegaron a algún lugar y habían aguas amargas, y entonces Coré decía: mire, aguas amargas. Aprovechaba ciertas situaciones. Hay quienes aprovechan ciertas situaciones. Gloria al Señor. ¿Cuál era el camino correcto? Si había alguna duda, había que hablar con Moisés. O por último ya, consultar directo a Jehová. ¿Usted cree que Coré, para hacer todo lo que hizo, consultó con Jehová? Ni una sola vez. Porque si él hubiera consultado con Jehová, Jehová le hubiera metido una reprendida, lo hubiera puesto de cabeza y le hubiera dicho: eres un rebelde y sométete a mi siervo. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Yo estoy seguro que Dios sí le habló a Coré. De repente le habló en sueños. Lo estorbó, porque Dios es un Dios bueno. Pero Coré persistió. Coré se mantuvo en sus 13, como se dice. Amó la maldición.
Y siguió envolviendo, y siguió envolviendo, y siguió envolviendo a la gente. Y él envolviéndose más contra el siervo de Dios, contra la autoridad, contra el representante de Dios. Alabado sea el Señor. Ya estamos cansados. Ya cuando él vio que había tenido cierta aceptación y que había tenido un buen grupo que lo seguía, porque la Biblia dice que eran 250 príncipes. Le podría decir más del 50, 70, 80, 90% de los príncipes estaban con Moisés. Y si Moisés hablaba con el pueblo, la mayoría estaba más de 200 o casi el 80, 90% estaba con Coré, de los príncipes. Y si se hacía una encuesta, casi todo el mundo estaba con Coré. Lo que decía Coré era agradable, lo que decía Coré era fácil, es el camino fácil, es el camino de la carne, es el camino que le gusta a la gente carnal, que no busca de Dios. Alabado sea el Señor. El camino fácil. Alabado sea el Señor. Si existiría una empresa encuestadora, hubiera hecho una encuesta y hubiera ido y hubieran sacado los resultados y se hubieran presentado delante de Dios, y Coré hubiera dicho: mira, Jehová, el 90% del pueblo está conmigo, el 90% de los príncipes está conmigo. Lo que tiene que hacer Jehová, sácate a Moisés, yo soy el hombre. Pero así no son las cosas de Dios. Hermanos, qué atrevimiento. Coré demostró en ese momento que era una basura. Coré demostró en ese momento que era un rebelde, que era un impío y que el diablo estaba con él. Dios a veces da oportunidad, Dios te deja correr, Dios te deja correr. Acuérdese, Coré arrastró a muchos. ¿Y por qué fueron arrastrados? ¿Fueron víctimas? No, su condición era mala. Alabado sea el Señor. Su condición era mala. También tenían deseos de poder. Muchos de esos 250 príncipes dijeron: si Coré llega al poder, eso lo va a repartir con nosotros. Nosotros también vamos a beneficiarnos. Y no falta uno que seguramente pensó que Coré llega al poder y después le doy un golpe de estado y me pongo yo. Eso es cuando se actúa humanamente, hermano. Alabado sea el Señor. ¿Y por qué la gente se dejó envolver? Porque estaban mal, porque no había espíritu de Dios, porque no había sinceridad, porque no había honestidad. Alabado sea el Señor. ¿Cómo yo, hermano, si uno busca a Dios, llama a Dios, cómo va a dejarse envolver por un mamarracho? Porque Coré era un mamarracho, era pura cáscara, era pura apariencia. Alabado sea el Señor. Al lado de Coré, Moisés era un gigante, hermano. Hay quienes miran las apariencias, hay quienes miran lo de afuera. Bendito sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Hay quienes ven solamente la apariencia y dicen: fulano de tal, predicador tal, ¿cómo será? ¡Qué tremendo! ¡Uy, qué tremendo! Pero tú no sabes todo. Alabado sea el nombre de Jesús. Estar al lado de un siervo de Dios, de un hombre que es ungido, hermano, y ver su testimonio, no de un año, de muchos años, como lo podían ver. Muchos que estaban alrededor de Moisés lo veían. Moisés era un hombre íntegro, intachable. Moisés era un hombre fiel, era un hombre sabio, entendido. Pero lo más importante, era un hombre que tenía una comunión permanente con Dios. Usted me podría haber comparado Coré, hablaría más bonito tal vez que Moisés, era más hábil, más inteligente, pero Moisés tenía algo que era más importante: Dios estaba con él. Y él era muy temeroso de Dios. ¿Usted cree que si Dios eligió a Moisés,
lo eligió así nomás. No, Moisés era el mejor, era el más temeroso, era el más íntegro. Para que Dios lo ponga al mando de todo un pueblo, Dios sabe, Dios conoce. A Dios nadie le impresiona. Dios tuvo que haberlo probado muchas veces. Bendito sea el Señor. Y por eso es que Dios lo eligió. Porque sabía que era fiel. Y porque sabía que era un hombre justo. Cuando al final, terminando casi su ministerio, gloria a Dios, Moisés le dijo al pueblo: ¿acaso yo he hecho algo? ¿Alguien me puede señalar a mí? Nadie podía señalar a Moisés, hermano. Alabado sea el Señor. Pero Coré arrastró y Coré, porque ese es el problema. Hay quienes van contra Dios, hay quienes van contra la autoridad, y no es contra la autoridad, es contra Dios. El problema no era contra Moisés, era contra Dios. Y Dios lo ve así. Porque cuando Samuel, que fue profeta de Dios también, y sacerdote, cuando Samuel, gloria al Señor, le dice: Señor, me han desechado a mí, porque era también juez, era rey, o era un juez en Israel. Y le dice: Señor, me han desechado a mí para que yo no gobierne sobre ellos. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Dios le dice: no, Samuel, a ti no te han rechazado, a mí me han rechazado. Y eso nos enseña que quien va contra la autoridad va contra Dios, hermano. Bendito sea el Señor. El que es fiel, el que ama a Dios con todo su corazón, uno pone la balanza. El que era fiel, hay algunos que no se rebelaron y dijeron: Moisés es un hombre de Dios íntegro, intachable. Tendrá errores. Alabado sea el Señor. ¿Cómo voy a comparar a Moisés con Coré? Bendito sea el Señor. ¿Cómo voy a preferir a Coré? Hermano, para preferir a Coré había que estar bien mal, porque era malcriado. Bendito sea el Señor. Era malcriado, faltó el respeto al hombre de Dios. Basta que una persona falte el respeto a un pastor, a un diácono, hermano, esa persona está mal. Sea quien sea, quien le falte el respeto a la autoridad, ya está descalificado ya. Bendito sea el Señor. Cuando yo veo que a un creyente le falta el respeto a un diácono, a una autoridad en la iglesia, digo: este hombre está mal. No, siempre tiene que haber el temor de Dios, hermano. Maravilloso el nombre de Jesús. Cuando un creyente se dirige a una autoridad de la iglesia, sea un diácono, sea un capitán de los jóvenes, un presidente de jóvenes, debe hacerlo con mucho respeto. Porque hay quienes faltan el respeto y tutean. Y llegan ahí y lo tratan de tú. No hay el respeto, no hay la consideración. Yo nunca trato de tú a un anciano y a una persona mayor que yo me siento mal. Yo no lo podría hacer, yo no puedo tutear, hermano. Bendito sea el Señor. Siempre puede ser un miembro de la iglesia. Dios me ha dado cargos ministeriales que digo, Dios me lo ha dado. No me jacto de eso. Pero puede ser un anciano, un simple, un hermano común, hermano, miembro de la iglesia, pero debe mi respeto, mi consideración, mi estimación. Sea una hermana. Alabado sea el Señor. Pero mire cómo los hombres, y citando estos casos, aman la maldición con sus hechos, con sus actitudes, con su rebeldía, con su pecado, con su maldad, con su injusticia. Porque los que cometen injusticia son los que se aprovechan de los demás. El esposo que a su esposa la maltrata, eso es injusticia. Las esposas que no respetan a sus esposos y que los maltratan, los humillan, son injusticias. Dios te va a pedir cuenta. Y de esa manera la gente va acarreándose maldición. Hay quienes no se acarrean la maldición de un día,
Hay quienes día tras día, día tras día, se van acarreando la maldición, acarreando la maldición, acarreando la maldición. De repente Dios dice: hasta aquí nada más. Y te viene un cáncer. Y te viene un problema económico que del cual ya no te libras. Te vino la maldición. Alabado sea el Señor. Se te mete el diablo, te vuelves rebelde, te llenas de amargura, te llenas de cólera, te llenas de resentimiento. Te llegó la maldición. Dice, se te metió por los huesos, se te metió por las entrañas. Alabado sea el Señor. Hay personas que vienen a las iglesias y se van de la iglesia despotricando, hablando pestes, hablando cosas horribles. Hay personas con las que usted habla y todo lo que hablan es que esto y que lo otro, y esto y lo otro, y hablan, hermano, de errores, supuestos errores, mentiras, calumnias. Están, yo digo, están empapaditos en maldición. Están encurtidos, ¿no? Así como se pone el ajo y se pone ciertos vegetales en cierta solución y está encurtido, decimos, el nabo encurtido. Hay que están encurtidos en maldición. Y usted debe distinguirlos. Cuando usted habla con una persona y no le edifica, cuando usted habla con una persona y murmura y habla cosas malas y mira que esto y que lo otro y que lo otro, pero nunca te edifica, aléjate de esas personas. Aléjate de los que practican y viven en el pecado, aléjate. Por eso dice la Biblia, ni aun comáis con ellos. Uno que llamándose cristiano es adúltero, el ladrón, es injusto, ni aun comáis con él. Aquellos que hablan mal del siervo de Dios, hermano, yo digo, ¿cómo pueden hablar mal del siervo de Dios? Hay que estar demente. Alabado sea el Señor, endemoniado. Bendito sea el nombre de Jesús. Si yo lo he dicho y lo digo siempre, todos esos que hablan mal del siervo de Dios son para mí, yo he dicho, son ratas, cucarachas, salamandras. Bendito sea el Señor. Porque así como hubo Moisés, hay hombre de Dios también ahora. Y aquí en Perú hay un Rodolfo González, hermano. Hubo un Luis M. Ortiz y hay otros hombres de Dios. Y hay un Gustavo Martínez Garavito. ¿Cómo yo voy a aceptar que me hablen mal del siervo de Dios? Gustavo Martínez, un hombre íntegro, que tendrá errores. ¿Quién no tiene errores? Esos que paran hablando de los errores de los siervos de Dios tan mal. ¿A dónde van? ¿Cuál es su intención, hermano? Hay que amar la bendición, hay que seguir la bendición. Y si alguien aquí me está viendo y está sintonizando Betel y quiere la bendición, alabado sea el Señor. Decídete a buscar a Dios. Decídete. Y si no puedes, dile: Señor, ayúdame. Hay quienes no pueden salir de la droga, pero con la ayuda de Dios sí pueden, hermano. Hay quienes no pueden salir del alcohol, pero con la ayuda de Dios sí pueden. Y hay quienes no pueden salir de la hechicería y del adulterio, pero con la ayuda de Dios sí pueden. Alabado sea el Señor. Dios está en tu casa. Dile: Señor Jesús, perdóname todos mis pecados. Yo no me he dado cuenta, pero he estado acarreando maldición para mi vida. He hecho tanto daño a mi familia, a los que me rodean. Perdóname, Señor. Cámbiame. Ayúdame. Libértame. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor. Te entrego mi vida. Te entrego mi ser. Te entrego mi corazón. Hazme tuyo, Señor. Dame tu bendición.
Dame tu bendición, Señor. Dame tu bendición, Dios mío.